Nos falta una persona, pero ahora mismo empezamos. Ah, ya. Sí, está complicado. Bueno, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? ¿Estáis? ¿Empezamos ya? Vale. Bueno, esta mesa redonda, como todos sabéis, va a debatir la situación actual en España de la política forestal, y para ello hay aquí una serie de políticos que nos van a comentar. El primero en intervenir, que no es político, es Eduardo Rojas Briales, que es el decano del Colegio Oficial de Ingeniero de Montes, y bueno, nos va a dar una visión general de cómo se encuentra la situación. Tienes la palabra. Buenos días a todos en este último día del Congreso, y en primer lugar agradecer a la organización del Congreso y a la Sociedad Española de Ciencias Forestales la oportunidad de celebrar este debate con representantes parlamentarios elegidos por todos de las 4 principales formaciones políticas de nuestro país para debatir sobre el futuro de nuestros bosques y las políticas a aplicar. También agradecer a la periodista Esther Sánchez, que va a ejercer de moderadora independiente, tanto en lo político como también en lo profesional, y a los representantes de las 4 formaciones que hoy están con nosotros. Plasencia es un lugar estupendo, pero evidentemente cuesta llegar a los que no son de aquí, y es muy de agradecer el tiempo que os habéis robado a vuestras otras obligaciones y familias para estar hoy con nosotros. Y sabemos que muchos de vosotros habéis tenido que hacer ajustes complejos. Los bosques están en actualidad y podríamos destacar 4 ejes fundamentales. El primero son los acuerdos de París y el cambio climático. Recordar que el único sector que tiene un artículo propio, el 55, es precisamente el forestal. Y que tenemos 3 sumideros: la atmósfera, que es el sumidero que no deseamos, pues es el que genera el cambio climático; el mar, importantísimo, pero no es gestionable y no sabemos hasta qué punto la acidificación puede parar la capacidad absorbente del mar; y la vegetación, de la cual el principal elemento son los bosques y es el único elemento gestionable. Y los bosques albergan tanto carbono, incluido su suelo, como la atmósfera. Por lo tanto, pequeños cambios hacen grandes diferencias. Y los bosques aportan de 3 maneras: a través del aumento o reducción de stocks en vertical y en horizontal, los stocks temporales por los productos forestales, especialmente la madera y el bambú en la construcción, y la sustitución de energías fósiles o por el uso de madera y bambú, básicamente de otros productos que en sus procesos productivos, como el cemento y el hierro, tienen grandes consumos energéticos. El segundo factor, muy de actualidad por desgracia, los incendios forestales, donde es obvio que los bosques gestionados arden menos y además generan intereses importantes en que no ardan. El tercer factor, que por suerte se ha conseguido que entre en la agenda política, que es el grave problema de despoblación de nuestro país, el más grave de la Unión Europea, y donde, si solapamos las superficies forestales con las zonas de riesgo de despoblación, el grado de correlación es enorme y, por lo tanto, no se podrá resolver la despoblación sin abordar lo forestal y viceversa. Y el cuarto elemento, también importante, aunque hayamos superado las peores consecuencias de la crisis, seguimos teniendo un problema de desempleo importante y de falta de innovación de la economía española. Esos 2 elementos también se pueden recoger por la apuesta por los bosques y por la bioeconomía, que es un término mucho más inclusivo que el de economía circular, que viene a defender en definitiva el sector fósil y de las energías y recursos fósiles para recircular, que no resuelve la cuestión energética porque no se puede recircular energía, o el de economía baja en carbono. El sector forestal está muy disperso, aunque ocupe el 55% del territorio, y ha venido estando desestructurado en el pasado. Y evidentemente esto lleva a que cuando tenemos grandes impactos, como son los incendios, acabe hablando el que no sabe, y esto refuerce políticas y respuestas de tipo anecdótico y sintomático. Y evidentemente esto lleva al final a un enfoque represivo que acelera el abandono rural. En definitiva, acabamos penalizando a aquellos que dan vitales servicios ambientales a la sociedad por hacerlo, y eso evidentemente lleva a una provisión ineficiente. Solo conseguiremos un marco propicio a los bosques y al sector asociado si somos capaces de unificar la voz y actuar de una forma concertada. Y tenemos un escenario más positivo en esta legislatura, en el cual no hay mayorías parlamentarias, y eso permite un mayor margen de actuación.
Con estos elementos, con estas oportunidades, con estos retos, en junio del año pasado, Juntos por los Bosques se constituyó y aglutina a 30 entidades del mundo forestal español, a todo el sector organizado, no queda ningún elemento de ellos fuera de Juntos por los Bosques. Y a las pocas semanas, en julio, preparó un documento de partida que se circuló considerablemente, este documento de lo que nuestros bosques pueden aportar a la legislatura. Se envió, evidentemente, al Ministerio, a todos los consejeros, a todos los partidos políticos, a la prensa y demás. Y el objetivo no era otro que elevar el nivel del debate, sacándolo del recurso fácil y demagógico, que al final acaba frenando la acción y los recursos, porque de algo polémico al final no se invierte, y buscar amplios consensos. Y se han conseguido cosas, especialmente a través de iniciativas parlamentarias, como es recordar al Gobierno la constitución urgente del Consejo Forestal Nacional, que ya estaba en la propia reforma de la Ley de Montes de 2015, o, por ejemplo, una PNL aprobada sin ningún voto en contra para la constitución del Fondo Forestal y destinar los recursos de los inminentes impuestos ambientales en parte también a la promoción de los servicios ambientales. También del debate con el Ministerio ha surgido la idea de un plan de acción forestal. Nosotros hablábamos de estrategia de agenda forestal estratégica, el nombre en definitiva nos es menos importante, y la ministra, estabais muchos presentes el pasado lunes, lo anunció en el Congreso sus elementos básicos con los cuales estamos plenamente de acuerdo, aunque evidentemente todavía quedan los aspectos que afectan a Hacienda, que todavía no se ha podido negociar y evidentemente la ministra ha querido ser prudente respecto a ellos, básicamente fiscalidad y del Fondo Forestal. Y se han constituido 7 comisiones formadas por el Ministerio, por representantes de las comunidades autónomas y por Juntos por los Bosques, para ir preparando el documento que debe ser aprobado de forma bastante inminente. Y el plan busca actuaciones que puedan tener efecto dinamizador dentro de esta legislatura, porque la ventana de oportunidad también puede pasar. En este contexto pensamos que era muy oportuno el Congreso Forestal para invitar a nuestros representantes parlamentarios y evidentemente también luego a los asistentes a aprovechar la oportunidad de este debate para abordar los retos de fondo y las posibles soluciones, teniendo en cuenta un mensaje muy importante de la cumbre de Río +20, que realmente la humanidad ha resuelto los grandes retos sectoriales, que son relativamente fáciles y donde estamos todavía atascados, son en los retos de naturaleza transversal y que requieren una acción concertada mucho más compleja. Y el objetivo no es otro que movilizar todo el potencial que tienen nuestros bosques y los sectores asociados para proveer a la sociedad de bienes y servicios que requiere de una forma eficiente, una forma sostenible y una forma equitativa. Y por lo demás, pues agradecer a todos vuestra presencia y evidentemente espero que el debate sea interesante, sea constructivo y nos permita alcanzar esas cotas de enfoque de la política forestal inclusiva y capaz de resolver los retos que tenemos planteados. Buenos días a todos y adelante con el debate. Ahora, a continuación, va a intervenir Juan Carlos Álvarez, del PP, que es senador, y bueno, pues nos va a contar, a ver, desde el partido que gobierna, qué es lo que cuáles son las políticas que están poniendo en marcha. Bien, buenos días y gracias a la organización del Congreso por invitarnos y, como no podía ser de otra manera, Eduardo, aquí estamos. Pues, en principio, yo quería decir que en el sector forestal lo primero que necesitamos es, de verdad, un consenso. En el Senado lo estamos llevando a cabo entre todos los partidos. Hace un mes aproximadamente sacamos adelante una moción entre todos los partidos para poner en marcha el Consejo Forestal. Trabajamos entre todos en esa moción y lo sacamos adelante. Y es lo que necesita el sector, unidad política para trabajar por el medio forestal. Lo venía oyendo ahora en radio, desterrar la demagogia, porque este sector se ha utilizado demasiado en los últimos años, en los muy últimos años, para tirarnos los trastos a la cabeza unos y otros, y luego en verano pagamos las consecuencias. Hay que olvidarse de que el sector forestal fue o no fue más o menos en años muy pasados y pensar en presente, pensar en que somos un factor fundamental
en la mitigación de la despoblación del medio rural, de la que los que vivimos en los pueblos llevamos años y años avisándolo. Hay que incentivar más los bosques, hay que incentivar más otros aspectos, pero aquí venimos a hablar de los bosques y hablando de bosques, pues se podían haber hecho las cosas mucho mejor. Vamos a intentarlas hacer entre todos mejor y lo que se pide sobre todo es que entre todos apoyemos al sector, pero verdaderamente, no aquí, no en otros foros, y luego, pues lo que he dicho antes, el palo, que también es de madera, pero a darnos palos. Y está muy bien el palo, pero a trabajar por el sector. Bien, la ministra del ramo presentó este lunes una serie de acciones que se están ya llevando a cabo desde el Gobierno. Nosotros somos el partido que sustenta al Gobierno y como lo conoce el sector, pues es así. La ministra, cuando tuvo la primera reunión con el foro al que representa Eduardo, lo primero que dijo es que ya es hora de que el sector forestal se una en un grupo único y que vengan aquí hablando como una sola voz. Sí, estos años de atrás, pues cada uno ha llevado sus problemas, cada sector ha llevado sus problemas al Ministerio, pero no ha habido realmente una unidad de acción. Ahora sí la hay, ahora sí que tenemos una unidad de acción. Y la parte política, legislativo, tanto el Congreso, las cámaras, las Cortes, en definitiva, tenemos que estar muy atentos a lo que está ocurriendo ahí. El Gobierno escucha al sector y el sector demanda al Gobierno y demanda a las cámaras también nos demandáis a las cámaras. Y eso es lo importante, escuchar al sector. Hombre, no siempre se va a hacer lo que un sector diga, ¿no? Porque eso sería algo fuera de la razón casi, ¿no? Acabaríamos pidiendo lo que no se puede pedir, pero lo razonable, que es lo que se está haciendo ahora, es la vía y es el camino adecuado para de verdad que el sector forestal vuelva a ser lo que fue, un sector fuerte, un sector potente, y no es un sector residual ni un sector al margen de toda la política del país. Perdón. Bien, perdón. Por lo tanto, desarrollar esa multifuncionalidad que tienen nuestros bosques, que esa sí que es infinita, absolutamente infinita, y además sobre la cual que no tenemos que quizás ser demasiado conservadores en cuanto a algunas líneas del trabajo, ¿no? Cuando alguien nos está pidiendo en un monte, en una zona desarbolada, cuando pensamos en monte, pues nosotros entiendo que no, pero mucha gente fuera piensa pues en el árbol, sus ramas y nada más, pero como todos sabéis, no solo monte es lo arbolado, hay mucho más. Y dentro de los propios montes hay zonas no arboladas, hay veces que hay colectivos, hay sectores que nos están pidiendo una nueva línea de funcionalidad en ese bosque, que es, por ejemplo, los cultivos agroforestales, o sea, lo que tiene el árbol debajo en muchos montes, que no lo aprovechamos, las frutillas, los arándanos, algo tan preciado como es el arándano ahora, como me decía un compañero, nos decía no hace mucho que con 3 hectáreas de arándano vivía una familia y que una hectárea equivalía a 8.000 metros cúbicos de madera de pino silvestre. Vamos, increíble, ¿no? Pero ¿por qué la madera no fue en el pasado, cuando el sector inmobiliario iba a tope, por qué no estaba a la par que otros elementos constructivos? Pues bueno, eso es una pregunta y una respuesta que creo que tenemos todos en la cabeza, pero fueron años en los que la madera no tuvo buenos precios y en los que pensamos que había otras alternativas en los montes que se podían poner en marcha. Por ejemplo, pusimos en marcha algo que yo conozco muy bien, que fue la resina natural. Hoy en día la resina está dando de comer a 1.600 familias autónomas, además. No hay ninguna subvención porque no se quiso. En el sector nunca se quiso subvención para el producto,
porque sabíamos lo que iba a ocurrir. Había otros productos agrarios que ya la tenían y ya nos conocíamos, no íbamos a seguir un camino que entonces se tomó y que, bueno, hay que seguirle. Pero en el caso de la resina no se quiso subvención y el sector funcionó y el sector está recolonizando esos montes. Bueno, como sabéis, es un sector que tiene ahora mismo un nivel de mejora tributaria, un subsector, perdón, como no lo tienen otros. Bueno, digo la resina, como digo la castaña, la trufa blanca. Quizá no nos cueste mucho cuando hacemos repoblaciones sobre incendios. Espero que se repoblen sobre los incendios lo que se va quemando, ¿no? O sea, digo en especie. Sé que se van a repoblar, para eso está la ley. Pero en especies, que no empecemos que si aquí había hace 500 años no sé qué. A ver, lo que hay es lo que hay, pero cuando repoblemos, y sobre todo con pino, hay muchísimas alternativas. Pino injertado, si es piñonero, que nos puede dar producción mucho más anticipada, micorrización con trufa blanca, bueno, etcétera, etcétera. Como decía al principio, tantas funcionalidades tiene el monte que no hay que cerrarnos solo en la madera, ¿no? La fiscalidad, pues sí, llegará un momento en el que de verdad tengamos menos agobio en la parte pública y podamos dar un tratamiento fiscal que además lo tenemos en nuestro ADN, una buena fiscalidad para todos los sectores, pero cuando no se puede, no se puede. No es porque no se quiera, es que no se puede, pero irá. Y para eso estaremos algunos, bueno, no hará falta, se impulsará, sin ninguna duda. Y como decía, en esa multifuncionalidad, en ese espacio integral, pues no hay que olvidar a la ganadería. No hace, creo que 4 semanas, se trajo la ministra aquí, al comisario europeo de Agricultura. Ya sabéis que pasaba el satélite por la península ibérica y, bueno, pues ustedes tienen tantas hectáreas de pastos. No, mire, es que ustedes han aprovechado más pastos. Oiga, que no, que es que hay mucho más pastos de los que saca el satélite. Venga usted aquí. La ministra se trajo al comisario, se le llevó a la dehesa, creo que fue en Andalucía, en Córdoba, o bueno, aquí cerca, ¿no? Y le demostró al comisario que debajo de la copa del árbol hay vida, y debe haber vida animal, porque precisamente la ganadería, a lo largo de la historia, ha sido el mejor recurso que ha tenido el forestal, el gestor forestal, el propietario forestal, para la prevención de los incendios, cuando no teníamos ni hidroaviones, ni cuadrillas, ni medios vía satélite. La ganadería era el mejor recurso previo y ahí sí que se apagaban los incendios, no solo en invierno, sino a lo largo de todo el año. Por supuesto, con una ganadería sostenible y sostenida, eso sin ninguna duda, y eso es posible también. ¿Cómo podemos volver a la ganadería? A mucha más ganadería. Bueno, pues esa es una vía, ¿no? Para empezar, que se consideren nuestros pastos. Y para concluir, quería leerles sobre las líneas del Ministerio, algo pues muy representativo de cómo escuchamos al sector, ¿no? Cuando recibimos un correo del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y sobre todo para los del papel, nos dice lo siguiente: no te asustes o te sientas culpable, puedes imprimir este correo, el papel es reutilizable, biodegradable, se puede compostar y es renovable. Bueno, y muchas cosas más. Así que nada, pues muchas gracias. Bueno, ahora le toca el turno, la intervención a Juan Antonio López Urralde, que es, bueno, yo creo que ecologista lo primero, pero luego también político, y supongo que tiene mucho que decir con respecto a esto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación para poder participar en este debate. Yo soy miembro de EQUO, que es uno de los partidos integrados en la coalición Unidos Podemos, y estoy en el grupo parlamentario y participo, entre otras, en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente,
que es la que, entre otros muchos asuntos, pues está también tratando los temas forestales, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, hacer un rápido repaso de algo que yo creo que afecta mucho al sector forestal, y es que, desde mi punto de vista, estamos ante una grave crisis ecológica en nuestro país, y uno de los elementos, seguramente el primero, que incide en esta crisis ecológica es el cambio climático. Es decir, no podemos eludir en este debate, y estoy seguro que en este Congreso han tenido muchísimas reflexiones al respecto, porque las condiciones ambientales están cambiando, y están cambiando mucho, y están cambiando muy drásticamente en muy poco tiempo. Según los datos de AEMET, que estaba ahora mismo revisando, pues en el año 71, en 1971, las temperaturas medias en nuestro país fueron de 13,5 grados centígrados, más o menos, y las temperaturas en el año 2015, las temperaturas medias, han sido del orden de 16 grados centígrados. Es decir, que estamos en un incremento de las temperaturas medias de medio grado por década, lo cual es brutal. Y esto es un cambio de las condiciones ambientales que indudablemente está teniendo incidencia en el bosque, ¿no? Yo creo que el bosque, es verdad que es una de las herramientas más importantes en la lucha contra el cambio climático, como uno de los sumideros, junto con los océanos, pero al mismo tiempo, y yo creo que hay que empezar por ahí, hay que reconocer que es una de las víctimas del cambio climático. Y en ese sentido hay diversos hechos que están ocurriendo y que ustedes conocen mucho mejor que yo, como es la incapacidad de las especies forestales para adaptarse a estos cambios en algunos casos, ¿no? En nuestro país pues hay una preocupación grave por qué va a ocurrir con los bosques húmedos, ¿no? Es algo que los bosques húmedos más meridionales pues están ya muy comprometidos, ¿no? El caso es, por ejemplo, del hayedo de Montejo, pues es una realidad muy amenazada, ¿no? Y las especies que habitan en estos bosques, como indicadores o como bioindicadores de esta situación, pues se ven muy comprometidas. El caso del urogallo, por ejemplo, como un ave, digamos, que necesita del bosque húmedo para sobrevivir, pues creo que es un indicador, la caída del urogallo es un indicador muy claro de estos efectos y de estos impactos, ¿no? Las plagas y las enfermedades que están sufriendo nuestros árboles y nuestros bosques, en muchos casos con una virulencia desconocida y que generan muchísima preocupación, y que yo creo que hay bastante consenso en que, sin lugar a dudas, el cambio climático tiene una incidencia, ¿no? en enfermedades como, por ejemplo, la seca u otras, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que no podemos eludir en el debate sobre el futuro forestal el cambio climático, y desde luego, por supuesto, el tema de los incendios forestales, ¿no? Es decir, cada vez nos encontramos con más días en los cuales la famosa regla del 30-30-30 se cumple, ¿no? Es decir, cada vez tenemos más días en la península ibérica en los cuales tenemos temperaturas por encima de los 30 grados, velocidad del viento por encima de los 30 km/h y una sequedad ambiental, una humedad relativa por debajo del 30%, ¿no? Esto hace que cada vez sean más frecuentes incendios que no sé muy bien cómo calificarlos, ¿no? Yo los calificaba como los incendios perfectos, ¿no? Como el de Portugal o como el de Guadalajara en 2005, es decir, incendios que, aunque tengamos toda la capacidad, digamos, técnica, etcétera, para poder hacerles frente, sin embargo, no se puede hacer frente a los mismos hasta que esas condiciones nos remiten, ¿no? Porque la sequedad ambiental es tan fuerte y las condiciones son tan adversas. El caso de Doñana ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que se ha vivido también en cierto modo así, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que todo esto son cuestiones que tienen que estar integradas en el debate sobre el futuro forestal, porque no podemos eludir este debate, digamos, eludiendo el cambio que se está produciendo en las condiciones medioambientales. Yo creo que es clave, y estoy seguro que en este aspecto pues estaremos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, que la lucha contra el cambio climático debe ser también una prioridad para el sector forestal, ¿no? Yo quería, muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, efectivamente, bueno, hay mucho
consenso en cuestiones relativas a la política forestal, pero también nosotros vemos grandes lagunas en la acción del Gobierno, ¿no? Y yo quería resaltar algunas, ¿no? Algunas cosas que desde nuestro punto de vista no se han hecho y que creo que merece la pena destacar, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay una reducción permanente del presupuesto destinado a política forestal, ¿no? En los presupuestos que se acaban de aprobar se ha producido una reducción del 3,02%, lo cual supone 3 millones de euros menos que en 2016, ¿no? Con un total de 121 millones de euros, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, además, no existe digamos, una estructura, y en esto creo que coincidimos con Juntos por los Bosques, no existe una estructura administrativa adecuada en lo que se refiere a la gestión del sector forestal. Pero hay cosas que el Gobierno no ha hecho y que son básicas y que yo tengo la obligación de destacar. Algunas se han mencionado, pero no ha finalizado el Inventario Forestal Nacional y su cartografía y el Mapa Forestal Español. Y además no ha previsto ninguna partida presupuestaria para ello en 2017. No se ha constituido el Consejo Forestal Nacional. No se ha puesto en marcha de manera efectiva el Plan de Activación Socioeconómica del sector forestal. No se ha hecho nada por desarrollar el plan de restauración hidrológica forestal que ayude a paliar las pérdidas de suelo por erosión y reduzca el riesgo de desertificación. Ha anulado toda iniciativa de investigación forestal. Ha detenido prácticamente todos los apoyos a los planes de ordenación forestales que servían para cofinanciar el esfuerzo autonómico. No atiende a las obligaciones de información del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando la metodología para el cumplimiento de las normativas. Es decir, que yo creo que la política, o más bien la falta de política forestal de este Gobierno, hace que haya muchas asignaturas pendientes, ¿no? Y bueno, quiero terminar compartiendo efectivamente nuestro punto de vista de que la gestión forestal es fundamental para el desarrollo rural. Estamos de acuerdo en que efectivamente la gestión de los bosques es uno de los elementos clave para la lucha contra esa prioridad que creo que compartimos todos, de avanzar hacia un mundo rural vivo, de impedir la despoblación, la desertificación que se está produciendo, la desertificación de población que se está produciendo en muchas zonas de nuestro país, y ahí compartimos esa reflexión de que la gestión de esos bosques pues es un elemento clave, ¿no? Es un elemento clave, además, para la prevención en la lucha contra los incendios forestales, que ahora mismo debe constituir una prioridad, como lo debe constituir la lucha contra el cambio climático. Bueno, lo voy a dejar aquí para no pasarme del tiempo. Creo que he introducido elementos para el debate que son claves y, bueno, pues luego seguro que podemos debatir muchas de estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, ahora Pilar Lucio Carrasco, que es diputada del PSOE por Cáceres, pues nos va también a dar el punto de vista del Partido Socialista. Gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar mi intervención, quisiera agradecer al 7º Congreso Forestal Español la invitación a participar en esta mesa política. Para mí es una doble satisfacción, porque estoy en mi provincia y estoy en mi ciudad, acogiendo a todos los que habéis participado en este congreso, que por lo que he podido saber ha sido un gran éxito. Me alegro como placentina de que hayáis estado cómodos en nuestra ciudad, y me alegro también de que haya salido bien el congreso, y les pediría que, como ya hice anoche en la cena que teníais de clausura, tuve la oportunidad de hablar con algunos de vosotros y de vosotras, pediros que las conclusiones, tanto científicas como conclusiones que tengan que traducirse directamente en políticas públicas, nos las hagáis llegar al Grupo Socialista, pero seguro que mis compañeros de otros grupos parlamentarios también estarán deseosos de conocer cuáles han sido esas conclusiones y de qué manera desde la política, desde la acción pública, podemos contribuir, que sé que se puede contribuir y mucho, al desarrollo de este sector, de un sector que obviamente, y por las circunstancias
que ya tenemos encima, pero que están sobreviniendo cada día, va a ser un sector fundamental para el futuro de la economía española y un sector fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas y en la lucha contra el cambio climático. Ese agradecimiento a Juntos por los Bosques, a la Sociedad Científica de Ciencias Forestales y también a la Asociación Estrefor, que es extremeña, que también ha impulsado que este congreso esté aquí produciéndose hoy, con lo cual, bueno, pues ya os digo que es un gran motivo de satisfacción para mí como diputada por esta provincia y como habitante de esta ciudad. Deseo, bueno, pues aparte que esa transferencia de conocimiento que necesariamente tiene que ser el objetivo de unas conclusiones de una sociedad, de un congreso científico, se traduzcan también directamente a la economía productiva. Yo creo que también por las conversaciones que tuve ayer, creo que esto ya se está produciendo, lo cual me parece muy interesante para nuestra sociedad. Coincido con Eduardo en que el contexto en el que estamos actualmente lo marcan la amenaza del cambio climático, la amenaza de los incendios, todo interrelacionado, la necesidad de que esa economía productiva en las áreas rurales se desarrolle para que haya mayor cuota de empleo, que tan necesaria es, y por último factor, tenía exactamente los mismos que tú, es evitar la despoblación para el mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Es imprescindible que seamos muy conscientes de que ese es el contexto en el que nos movemos actualmente y es sobre el contexto que tenemos que trabajar desde la acción política. Yo quisiera trasladaros en el día de hoy ¿cuáles son las prioridades para el Grupo Parlamentario Socialista y para el Partido Socialista, que precisamente acaba de aprobar una ponencia política en su 39 Congreso que identifica como uno de los valores claves de la socialdemocracia y de nuestro proyecto político la transición ecológica de la economía? Por primera vez, dentro de nuestros valores clásicos, el de la justicia social, el de la solidaridad y el de la igualdad, incorporamos un nuevo valor y un nuevo principio al ideario socialista y es precisamente la ecología. Sí que, bueno, llevamos años hablando sobre ello, pero fruto de un profundo debate de ideas por el que hemos pasado dentro de nuestro partido y adaptándonos a la realidad actual y al futuro, hemos incorporado como uno de los valores básicos la ecología. ¿Y esto en qué se traduce en nuestro programa político? Pues se traduce en que reconocemos de entrada que los recursos naturales son finitos y que, por tanto, nuestro modelo económico debe basarse y desarrollarse bajo esa premisa. Debemos impulsar un progreso seguro atendiendo al contexto de cambio climático. Por lo tanto, nunca más se puede hablar de desarrollo económico sin hablar de un progreso seguro que contemple todos estos valores y estos principios. Ya esta sociedad en la que estamos actualmente sabemos perfectamente, gracias a las aportaciones científicas, qué coste tiene el no actuar contra el cambio climático. Y afortunadamente esta generación, la generación actual, lo sabe y de hecho también ayer era sorprendente ver cómo era un congreso de gente bastante joven, fundamentalmente. Sí se ve intergeneracionalidad, porque lógicamente hay personas que llevan investigando muchísimos años, pero ver que hay tanta gente joven interesada por esta ciencia da también esperanza de que hay un futuro de innovación, un futuro de avances científicos y tecnológicos en esta materia que son imprescindibles. Nosotros creemos que hace falta poner en marcha una verdadera política forestal, que sí es verdad que también se lleva hablando durante años, pero una cosa es los deseos y la manifestación de compromisos políticos y otra cosa es la voluntad política de poner en la agenda, en la primera línea, algún tipo de políticas. Y yo creo que la política forestal, y el Partido Socialista sí lo ha aprobado en su ponencia política, debe desarrollarse
alimentada, por supuesto, de vuestro trabajo científico y también de las propuestas empresariales que van surgiendo y de la innovación que va surgiendo en este sector. Es verdad que para poder desarrollar toda esa política forestal, que luego si queréis entramos en detenimiento de cuáles son nuestras propuestas concretas, sí que hay una herramienta fundamental e imprescindible que es la fiscalidad. Como todos sabemos, la actuación en los montes, hay una buena parte que se puede convertir en economía productiva y que puede tener su peso dentro de la economía, en el sector privado, pero hay otra buena parte que es puramente público, y para lo público hacen falta ingresos públicos. Por lo tanto, nosotros promovemos como herramienta fundamental que de una vez por todas España desarrolle un modelo de fiscalidad ambiental que sea serio. Nos han dado desde las instancias europeas bastantes toques sobre la falta de desarrollo de fiscalidad ambiental en España. Hay márgenes importantes y la necesitamos, porque si realmente queremos hacer una transición hacia una economía verde, una bioeconomía, como habéis dicho aquí hoy, que me parece muy interesante y comparto que es un término bastante más adecuado que el de economía circular, o por lo menos que recoge más todo el sentido de ese nuevo modelo económico. Hay que tener esa fiscalidad. Esa fiscalidad también requiere de una voluntad política de poner en marcha iniciativas que obviamente en el modelo fiscal siempre resulta más fácil reducir impuestos, pero creo que es necesario que para que todo esto se lleve adelante haya una fiscalidad ambiental adecuada, que permita actuaciones en prevención, actuaciones en mitigación y actuaciones en adaptación al cambio climático. Con respecto al carácter preventivo de la actuación en política forestal, creo que es claro que hay que hacerlo, no solo por la cuestión de los incendios, que es lo que normalmente siempre nos urge a tomar medidas en política forestal, pero tenemos que tener claro que los actuales presupuestos generales del Estado dedican un 20% de ese presupuesto a lo que tiene que ver con política forestal, mientras que dedica un 80%, por ejemplo, a la extinción de incendios. No parece muy razonable que eso siga siendo así. Si realmente tomáramos en serio que la política forestal tiene que actuar precisamente en la prevención, en la gestión sostenible, que hay que darle la importancia y el valor que realmente tiene, no debería ser esa diferencia presupuestaria. Coincido con el portavoz de Unidos Podemos que el presupuesto es quien indica realmente, lo que indica realmente la prioridad política de ciertas cuestiones. Y, por ejemplo, este año las partidas destinadas a la lucha contra el cambio climático han caído en un 45%. No parece que se compadezca con la presentación que hizo la ministra, con medidas desde luego muy interesantes, pero no sabemos realmente qué traducción presupuestaria. Bueno, sí sabemos cuál es la traducción presupuestaria y es una reducción de un 45%. Por lo tanto, voluntad política es juntar grandes planes y grandes estrategias con grandes presupuestos. Mientras tanto, todo lo demás es voluntarismo, y yo creo que nuestra misión, al menos de los que estamos aquí sentados, es que realmente haya voluntad política y haya decisión política para que la política forestal sea potente. Bueno, por terminar, y porque me parece muy importante, y así lo dijo el presidente de la Junta de Extremadura en la inauguración, para nosotros, para los socialistas, el capital natural de un país es su principal riqueza. Por lo tanto, para nosotros es muy importante saber exactamente cuantificar cuál es nuestro capital natural. Para eso tenemos que cuantificar qué valor tienen nuestros bosques, qué valor tiene nuestra masa forestal. Porque incorporar ese valor al Producto Interior Bruto es lo que realmente va a hacer que comunidades autónomas como Extremadura, en la que estáis hoy,
tenga un Producto Interior Bruto muy diferente del que tiene actualmente, siendo como somos sumidero de CO2 y siendo como somos productores de energía nuclear fundamentalmente, muy por encima de la energía que nosotros consumimos. Nada más y muchas gracias. De momento. Bueno, y ahora en este primer turno le toca a Miguel Ángel Garaulet por parte de Ciudadanos. A ver qué nos cuenta. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo me uno en las felicitaciones por el 7º Congreso Forestal. Espero que salgan de aquí ideas, soluciones y sobre todo estrategias para que nos las trasladéis y podamos hacer algo que todos creemos que es fundamental, que es desarrollar el mundo rural. Porque para mí el mundo forestal es parte integrante de lo que es nuestra estrategia del desarrollo del mundo rural. Eso no nos olvidemos, que el forestal no puede ir solo por una parte, tiene que ir rodeado de muchísimas más estrategias que haga que el mundo rural se desarrolle, el mundo rural consiga tirar hacia adelante y que los ciudadanos que viven en el mundo rural no sean considerados ciudadanos de segunda y que puedan ser considerados ciudadanos de primera, con todos sus servicios, con todas sus necesidades y sobre todo con todo el potencial que pueden desarrollar. Partiendo de eso, quiero darle las gracias a Esther por darme la palabra. Muchas gracias. A Eduardo, yo le doy las gracias también, pero también por su empeño, por sus ganas de trabajo, por venir a vernos cuando puede, a explicarnos cuál es el potencial que tiene el mundo forestal. También está por aquí Patricia, también está Miguel Ángel, mucha más gente, amigos que han venido y que nos han demostrado con cifras, nos han demostrado con hechos, nos han demostrado con soluciones que el potencial del mundo forestal es inmenso y que está siendo desaprovechado. Y que, por desgracia, 45 personas al día dejan el mundo rural. 45.000 personas al año dejan el mundo rural. Y eso no lo podemos consentir, sobre todo cuando tenemos unas tasas de paro del 20%. Es decir, tenemos que intentar hacer un mundo rural atractivo. Y para ello es fundamental el sector forestal. Ya lo han dicho mis compañeros, Juancho ha sido muy expresivo. Efectivamente, todo tiene que ver con el cambio climático, pero yo creo que aparte del cambio climático tenemos que aprovechar la concienciación de la sociedad sobre el cambio climático para aprovecharnos y mejorar el mundo forestal. Sabemos de la triple función que tiene, no solamente la ambiental, como la social y como la económica. Ya lo han dicho mis compañeros, la de mitigar el cambio climático, es un sumidero, fija un 20% del CO2 de este país. Bueno, eso hay que valorarlo, para ver luego el retorno de la inversión que se necesita para el mundo forestal por parte de las instituciones. Pero no solamente de las instituciones nacionales, sino también de las comunidades autónomas, que también tienen parte de culpa de cómo está ahora mismo el sector forestal. Para regular el ciclo hídrico, yo soy de Murcia, yo sé lo que es la escasez de agua y sé lo que es necesario para poder desarrollar, pero también sé lo que es ver bosques absolutamente dejados de la mano de Dios, en los cuales a los propietarios no les dejan ni actuar para poder hacer medidas preventivas. Lo que está pasando en Portugal, lo que ha pasado en Huelva, puede pasar en cualquier sitio de este país. Es un peligro, es una bomba. Realmente es peligroso. Yo he estado andando por bosques de Murcia y con miedo a poder rozar una piedra que pudiera dar una chispa, porque aquello es verdaderamente es una bomba de relojería. Nos gastamos un 80% en extinciones, me parece bien, porque hay que tener suficiente instrumentos para poder extinguir los fuegos, pero solo nos gastamos un 20% en prevención, cuando tendría que ser al revés. Hemos estado en la última comisión, yo soy portavoz de la Comisión de Agricultura, de Alimentación y Medio Ambiente del Consejo del Congreso de los Diputados, y en la última comisión estuvimos hablando de cosas importantes, de la situación de los bomberos forestales, de los agentes forestales, de una cosa que es importante también que el Partido Popular se haya dado cuenta que es necesario, que es, un inventario nacional de suelos. Lo propusieron en el 2003. Llevamos 14 años
y aún faltan 17 provincias por hacer el inventario. Pero lo han propuesto ellos, así que eso significa que tienen ganas de empezar a trabajar y ganas de implementar una cosa que está dentro del Plan Forestal Español del 2003. Eso es importante, porque eso significa que todos vamos por la misma dirección. Yo escuché también a la ministra se habló, estuvimos hablando y presentándole los proyectos que teníamos todos, y además yo creo que fue una presentación cuando ella hizo su programa, una presentación que fue un feedback, nos escuchó e incorporó dentro de las estrategias de alimentación, de clima, de agricultura, incorporó ya también una estrategia en el sector forestal. Pues muchas gracias, pero ya va tarde, hay que implementarlo. Nosotros desde Ciudadanos tenemos muy claro que queremos desarrollar el mundo rural, pero me voy a centrar en el tema forestal. Tenemos 8 puntos que son fundamentales y que vamos a estar todo el tiempo de esta legislatura incidiendo en que se cumplan. El primero es reconocer el espacio forestal como sector prioritario y estratégico a nivel institucional. Eso es lo primero, con una prioridad presupuestaria y representación. Tenemos que poner al sector forestal donde tiene que estar, no donde está ahora, donde tiene que estar. Constituir de forma urgente el Consejo Forestal Nacional. Hemos presentado ya una proposición de ley en la comisión para poder desarrollarlo. Redactar una estrategia española para la bioeconomía. Por supuesto que sí, la bioeconomía creo que puede ser el futuro de nuestro país y puede ser la locomotora que haga que se creen puestos de trabajo, se mejore el sector rural, pero además es que cree riqueza, que es importante. Un retorno de los servicios ambientales. Habéis hablado todos de fiscalidad ambiental, de las tasas. Bueno, pues me parece muy bien que el que lo haga paga, pero el que hace las cosas bien tiene que retornar su inversión. Todo está bien, el que contamina paga, pero el que mejora, el que soluciona, el que genera beneficios a la sociedad, tiene que recibir de la sociedad. Y eso hay que implementarlo. Hay que buscar la fórmula de implementarlo. Hay que apoyar a la propiedad forestal. No lo habéis dicho, pero yo creo que es importante. Hay que apoyar a la propiedad forestal, tanto la familiar como la comunal o como la vecinal, que ahora mismo pues realmente se sienten un poco desprotegidos. Hay que presentar el libro blanco de los bosques, que sustituya el Plan Forestal Español que haga el Plan Forestal Español y sustituya el del 2002-2003. Hay que hacer una coordinación transversal, que no se hace, en donde se hable de agua, de fiscalidad verde, de energía, de cambio climático, de ordenación del territorio, de transformación de vivienda, de muchísimas cosas que tienen que hacerse. Ahí también hemos recibido, aparte de Juntos por los Bosques, al Foro Rural, que también nos está abriendo una visión transversal de las necesidades que tiene el mundo rural. La consolidación del tejido empresarial sano y viable, que contenga el empleo de empresas públicas y autonómicas que están metiendo muchísimas personas, que están impidiendo a que las empresas privadas puedan seguir trabajando en el mundo forestal. Hay que hacer un equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Fomentar las líneas de actuación y medidas dirigidas a mujeres y a jóvenes, es importantísimo, importantísimo. Medidas de prevención activa de incendios forestales, que dinamicen el mundo rural, la ganadería extensiva, que permitan que en febrero, no ahora, en febrero, pues puedan haber ganadería dentro de los bosques, que no las dejan. En comunidades como las mías pueden llegar a haber multas de 10.000 euros por oveja. Eso no es ir en contra de la realidad. Incremento de inversiones en la gestión, en trabajos forestales, en actuaciones previstas. En definitiva, lo que tenemos que hacer es que si todos tenemos ganas, que he visto que todos tenemos ganas, si todos creemos que tenemos el mismo objetivo, pues pongamos a trabajar en 2 facetas importantes. Una, por supuesto, desarrollar el Congreso Forestal, no solamente con las medidas que he puesto yo, sino que cualquiera de las medidas que han puesto mis otros 3 compañeros son válidas y son complementarias. Y 2, no olvidarnos que hay que desarrollar una estrategia general para el mundo rural que es fundamental, porque esas acciones transversales harán que todos los sectores crezcan. Si solo vamos a uno, solo pondremos un parche. Muchas gracias.
Bueno, ahora abrimos un turno, no sé si queréis comentar vosotros algo. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, Juancho, has dicho que no se han hecho, has dado un listado de cosas que no se han hecho. Me gustaría saber personalmente si se ha hecho algo realmente, porque parece que no se ha hecho gran cosa desde el Gobierno o los diferentes grupos políticos. Entonces, pero bueno, podéis, si queréis, intervenir o podéis también alguna pregunta. Buenos días. Vamos a ver, recogiendo un poco lo que se ha dicho aquí, el representante de Ciudadanos dice que espera ideas de este Congreso. Llevamos 7 congresos, llevamos lanzando ideas desde hace 28 años y nunca nos han hecho caso. Pero bueno, seguimos. Estoy segura de que en algún momento nos lo harán. Juan Carlos ha comentado la unión de los partidos en el Senado para aprobar la moción relacionada con el Consejo Forestal Nacional. Y yo también creo que necesitamos la unión de partidos, igual que Juntos por los Bosques ha conseguido la unión de sectores. Pero yo voy a poner otro ejemplo de unión de partidos. Los partidos se han unido, salvo Podemos, que se abstuvo, para modificar la ley de montes asturiana, sorprendentemente, es decir, perjudicando a los montes. Los partidos se han unido, salvo el Partido Popular, para no modificar la ley de patrimonio natural y biodiversidad, que va en contra del mundo rural. Es decir, yo personalmente creo, esperaba un discurso más político, es decir, ¿qué es lo que...? Es decir, el Partido Popular y el PSOE, mientras que son los únicos que han gobernado, siempre han dedicado el 80% a extinción de incendios. Es decir, y Podemos y Ciudadanos no han gobernado nunca, pero probablemente cuando gobiernen, si gobiernan alguna vez, harán básicamente lo mismo. Es decir, a mí me gustaría ideas un poco más concretas. El cambio climático ya sabemos que existe y que tenemos que prepararnos a él, pero por luchar contra el cambio climático, es decir, no hipotequemos a la población actual, porque estamos pensando siempre en la futura, pero ¿qué pasa con la actual? Los que estamos aquí, los que estamos viviendo el día a día, en donde estamos viendo que los bosques, nuestros bosques, solo nos importan a nosotros, a este colectivo. A los políticos no les importan, lo siento mucho, y esperaba mucho más de los 4, sinceramente. Respecto a los dos menciones que has hecho a mí, a mi partido, en primer lugar, sé que lleváis 6 y este es el 7º, pero de los otros 6 ya he recibido toda esta documentación vuestra, que me la he estudiado y que está haciendo todas estas proposiciones en el Congreso, que tú sabes que están. Sobre la primera punto y sobre el segundo punto, nosotros hemos hecho aquí una intervención inicial. Y es verdad, se te ha olvidado también lo de la dehesa, que se ha aprobado aquí en la Asamblea de Extremadura, que no apoyaron algunos partidos, y todos estamos a favor. Sobre el tema de la que dices tú de la caza y de la pesca, mira, decía mi abuela, que era de campo y era de forestal, decía que se tarda el mismo tiempo en hacer las cosas bien y en hacer las cosas mal. El mismo. Pues si se hubieran presentado una cosa bien hecha, que diera seguridad jurídica a tanto a cazadores como a pescadores, que eso es lo que hay. Que si hubieran presentado eso bien hecho y si sobre todo hubieran llegado y hubieran tenido el mínimo decoro de fomentar el consenso e preguntar inicialmente a todos los grupos si le parecía correcto o no correcto, porque lo que no se puede hacer es llegar y decir, toma esto y ahora pruébamela. Hay una cosa que se llama hablar. Que para presupuestos sí que se han sentado. Para otras cosas sí que se sientan. Pues estas cosas que son importantes se deben de hacer bien. Yo espero, y ahora tengo por parte de ellos su iniciativa, de que van a volver a traer una iniciativa bien hecha, en condiciones, que no sea un corta y pega, para que entre todos desarrollemos esto, porque creemos que es fundamental. Pero hay que hacer las cosas bien. ¿Sabes lo que me dijeron a mí? Dice, apruébala, y luego si quieres enmiéndala entera y cámbiala tú entera. Digo, así no se hacen las cosas. Así no. Si vienes con el consenso y vienes hablando qué es lo que yo creo que tenemos que hacer a partir de ahora para todo, ya se lo hemos trasladado a ellos, que nosotros nos tendrán a su lado.
Y otra cosa más, cosas definidas, pues te puedo decir lo que hemos hecho en cada uno de los, en comisión y en pleno, que hemos llevado también cosas del mundo forestal, del mundo rural a pleno. Y creo que estamos intentando hacer que lo que antes no se hacía, que en ningún debate de los 4 líderes en televisión se habló 0 segundos de agricultura, 0 segundos de mundo rural y 0 segundos del mundo forestal. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es que se hable del mundo rural, se hable del cambio climático y se hable de la despoblación tan tremenda que está teniendo el mundo rural en nuestro país. Y eso, gracias al esfuerzo de los 4 partidos, estamos haciendo que se ponga el foco en esta situación que es muy, muy grave. Pero de todas maneras, estoy a tu disposición para decirte todas las cosas que tengas que preguntarme y encantado, y no solamente tú. Creo que mejor vamos a dejar que hagan alguna pregunta más junta y luego vais contestando, os vais. Creo que es mejor. Ya, es que me han estado... Es que aquí cada uno... Claro, en el debate sí que se habló del medio rural. Sí, el presidente del Gobierno, en aquel momento, sí que achacó a Ciudadanos su propuesta de cerrar diputaciones y pueblos de menos de 5.000 habitantes. Claro que se habló, hombre, claro que se habló, es que he puesto muchos carteles en pueblos donde no queremos que este pueblo se cierre, ni que esta diputación se cierre, que son los hilos que sujetan los pueblos, que custodian el medio rural y que custodian los montes. Sí, sí que se habló, vamos. Bueno, ahí está, porque yo no voy a discutir eso. Sobre lo de que se ha hablado de que el que descontamina cobre y tal, ese lema que yo, a los que me conocen de hace muchos años, lancé en el 2003, quiero recordar que el libro que junto con otros doctores sacó Felipe Bravo, un buen libro sobre cambio climático, yo se le regalé al presidente del Gobierno en aquel momento, el señor Zapatero, la estación del AVE de Valladolid, la inauguración de la línea del AVE Madrid-Valladolid, y le pedí, por favor, que se leyera el libro y que escuchara mis peticiones, porque yo era el que levantaba en aquel momento el brazo y la vela de que los propietarios de montes tenían que tener algún tipo de reversión por las externalidades que los montes estaban lanzando a la sociedad. Y estoy hablando de un momento en el que económicamente el país podía, cosa que ahora la Administración, la deuda pública no nos deja. Y aún así recuerdo lo que dijo la ministra el lunes sobre este tema. Y de eso pues no se hizo nada. No nada, es que no se escuchó. Yo mandé y me cansé a mandar cartas a Moncloa y no me hicieron caso. Pero es que mandé otra carta y ahí muy interesante. Y los que conocen este sector creo que me darán la razón. Cuando el plan E salió adelante, yo mandé a Moncloa otra carta pidiendo por favor que el plan E, vale, pero que estuviera afectado. ¿Y qué significaba aquello? Que estuviera afectado a administraciones públicas que sustituyeran sus calderas de gas, gasoil o electricidad por biomasa, porque aquello iba a pegar un tirón brutal al medio rural, iba a fijar población, íbamos a reducir emisiones de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Me contestaron que no, que la ley de economía sostenible, no sé qué, no sé cuál, pero no se hizo nada. De aquel plan calculé que había 83.000 empleos solo en mantenimiento de las calderas y las ponía solo en 6 meses de funcionamiento al año. Pero es que el dinero del plan E afectado a aquello, no a fondo perdido, sino con reversión al Estado. Se hubiera devuelto el plan E al Estado con los ahorros que hubieran puesto en marcha esas calderas, porque creo que el ahorro en la Administración iba a ser de 1.200 millones de euros en aquel momento. Y además, hablando del clima, etcétera, etcétera, yo he estado en el Consejo Nacional del Clima 8 años, fui el único que votó en contra, yo estaba por la Federación de Municipios, voté en contra de un plan de 42.000 millones de euros que se iban a gastar en comprar derechos de emisión a otros países, y puse encima de la mesa alternativas como esta y otras muchas más, y no se me escuchó. No, o sea, no hablemos ahora, porque sí que se han dado propuestas en el pasado.
La pega es que hay alguno aquí ahora que las recuerda y las está diciendo. El inventario se ha acabado, el de Extremadura se está acabando ahora, o ya. En el presupuesto de 2017 habla de inventario, yo les he tenido en mi mesa. Posiblemente, y creo que también en el 2018 estarán. Sobre el plan económico, la ministra lo ha dejado muy claro, porque una cosa ha dicho la ministra muy clara y nadie le ha contestado, que cuando llegó al ministerio no había política forestal. Y claro, los que estábamos atrás y éramos gestores de grandes masas forestales, sabíamos que no había política, porque además algunos nos dirigíamos directamente al ministerio, pues como cada uno íbamos en aquel momento por nuestro lado en el sector forestal, cada uno pedía lo de todos, pero más en su sector. Entonces, bueno, pues me entretengo mucho si contesto a todos, pero claro, es que todos dicen cosas que nos afectan a nosotros, pero bueno. Y muy claro, y esto que no se me olvide. La gestión forestal de este país, no os voy a leer la Constitución, por favor, bastante ya me la leo todos los días para el examen de septiembre. La Constitución española dice muy claro que la gestión forestal es de las autonomías. El Estado tiene la normativa básica, el apoyo en toda la normativa forestal, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ha hablado nadie tampoco de ello. Queremos un reglamento ya, y se le vamos a pedir al Ministerio que ya inmediatamente se ponga en marcha un reglamento. Si no hay sectores, hay subsectores del sector forestal que van a tener grandes problemas el año que viene, en el mes de marzo, y esto hay que sacarlo entre todos ya, el reglamento ya, y hablo en nombre del sector. Bueno, le paso. Bueno, voy a intentar ser muy rápido, vamos a ver. No es verdad que a los políticos no les importen los bosques. Habrá políticos que sí y otros que no. Bueno, habrá políticos, tú has dicho, a los políticos no les importan los bosques. No es verdad. Habrá unos que sí y otros que no. Creo que los que estamos aquí sí nos preocupa, ¿no? Y en segundo lugar, también has dicho, es que el cambio climático de mañana, perdona, el cambio climático lo estamos sufriendo hoy. Un aumento de temperatura de 2,5 grados en un tiempo de 40 años es brutal. Y eso se está sufriendo hoy. Yo cuando hablo de cambio climático ya no hablo de las generaciones futuras, hablo de hoy, hablo de cómo impactan los incendios forestales, hablo de cómo impactan los recursos hídricos. Es decir, el aumento de la temperatura está teniendo como consecuencia un aumento de la evapotranspiración y de la evaporación que está reduciendo el caudal de los ríos en un 20%. En un país que no tenemos agua, que el agua es un recurso limitado, por lo tanto, no pensemos que es de futuro. Dices, no hemos entrado en el debate. Bueno, entremos, porque sí estamos haciendo muchas cosas. Nosotros estamos haciendo muchas cosas. Has hablado de la ley de biodiversidad y has dicho que los que nos oponemos a modificar la ley de biodiversidad nos oponemos al mundo rural. Es falso, es mentira. Es mentira y lo quiero desmentir. Y voy a empezar a desmentir esa leyenda urbana, porque nosotros lo que estamos diciendo es que la ley de biodiversidad es la mejor herramienta que hay en este país para la protección de uno de los usos de los bosques, que es el medioambiental. Y hay otros intereses y otros aspectos que quieren llevarse a cabo y pueden llevarse a cabo, en concreto la explotación de algunas especies exóticas, pueden llevarse a cabo sin la modificación de la ley. Y de hecho está ocurriendo. Es decir, en el caso del cangrejo rojo, por ejemplo, en Andalucía existe un plan para el cangrejo, sin modificar la ley. Y con otras especies podría hacerse ese plan, y eso está contemplado en la ley. Lo que nosotros estamos en contra es de la contrarreforma ambiental que ha hecho el Partido Popular, que se ha ido cargando sistemáticamente en sus años de gobierno de mayoría absoluta, una por una, todas las leyes medioambientales. Entre otras, por cierto, la ley de montes, que nosotros también hemos trabajado para eliminar eso que ha hecho el Partido Popular, que es quitar la prohibición para la urbanización. Bueno, eso se ha hecho. Antes estaba prohibido y ahora no lo está. Sí, es así, está. Podrás decir que está. También hemos trabajado mucho para la defensa de los intereses de los trabajadores del monte, por ejemplo, de los agentes forestales y medioambientales. Estamos trabajando con ellos para plantear una ley. Eso no es, me dices que no, ¿por qué no? Sí lo estamos haciendo. Bueno, no, yo te digo. Y también las condiciones de los profesionales forestales. Hemos trabajado en defensa de esos derechos, etcétera. Es decir, hemos presentado muchísimas iniciativas en todas estas cuestiones. Claro que sí, y estamos en ello. Otra cosa es que discrepemos sobre los enfoques, sobre los puntos de vista o sobre qué es lo que se debe hacer. Pero nosotros estamos trabajando y mucho en estas cuestiones. Bueno, ya que han intervenido todos, tiene que hablar Lucía.
Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer tu sinceridad con respecto a las intervenciones que hemos tenido todos los grupos parlamentarios. Creo que va a ser difícil que cumplamos tus expectativas, teniendo en cuenta que veo ahí una cierta barrera. Tengo que decir que suscribo al 100% lo que acaba de explicar el compañero de Equo. Creo que sí estamos trabajando, llevamos trabajando bastante tiempo. Y bueno, la semana pasada 2 iniciativas presentamos el Grupo Parlamentario Socialista que fueron aprobadas con el voto mayoritario sobre agentes forestales y bomberos forestales. Creo que tener una visión global del patrimonio natural y de la biodiversidad es global, o sea, no es solamente los bosques y el monte, es más global. Por lo tanto, entiendo que podamos discrepar. No estoy de acuerdo contigo en que no hayamos dicho nada, pero sí me gustaría, por favor, si algo más concreto que tú quieras conocer, que nos lo digas, que podemos aprovechar entre las preguntas que hagan otros compañeros, incluso después cuando terminemos, porque a lo mejor es una cosa más personal, cuestiones más concretas que podamos decir. Simplemente una observación también. Yo entiendo que el mundo científico, que es la mayor parte de la gente que está aquí reunida, y trabajando sobre un tema muy concreto, tiene una visión de la política que a lo mejor en este caso, y también lo hablaba ayer con el presidente de la sociedad, creo que deberíamos tener más contacto el mundo científico con el mundo político, porque no somos independientes, no estamos aparte, no estamos en contra, no, todo lo contrario. La función política, por lo menos lo que yo llevo viviendo desde que estoy en el Congreso de los Diputados, es precisamente acercarnos a toda la sociedad. Para nosotros es muy importante tener el conocimiento, que aquí creo que lo he dicho en mi intervención inicial y lo digo con el convencimiento de lo que es. Cuando el Partido Socialista y supongo que el resto de los partidos que están aquí se ponen a hacer un programa político, no nos juntamos 4 políticos a hacerlo. Nos juntamos 4 políticos que coordinamos el trabajo de muchos científicos, de muchos intelectuales, de mucha gente que sabe mucho de cada tema y por lo tanto no solo no estamos apartados, sino que además queremos un mayor contacto y así lo hice ayer saber, un mayor contacto porque todos los avances se tienen que traducir en política y la política, nos guste más o nos guste menos, todos la necesitamos para poder transformar la sociedad, para poder transformar lo que nosotros no queremos. Gracias. Hola, buenos días. Soy Felipe Bravo, el presidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, la sociedad que organiza este evento. Quiero dar las gracias a nuestros 4 representantes políticos por haber aceptado el reto de venir aquí, porque nuestro objetivo era poner sobre la mesa el sector forestal en su conjunto y el haberse atrevido a venir a plantear sus ideas ya tiene un valor en sí mismo, igual que valoramos que el primer día vino la ministra, vino el presidente de la Junta, pero que también valoriza el sector. Por otro lado, en el sector hay un sentido de que necesitamos respuestas por parte de los diferentes partidos políticos sobre problemas que llevamos observando hace tiempo. También es verdad que es la primera vez que hemos conseguido que los partidos políticos vengan a este congreso científico, pero también creo que tenemos la obligación, desde la Sociedad de Ciencias Forestales, de ofrecernos para ayudar, para proveer la mejor información que la ciencia puede aportar en este momento. No solo demandar soluciones, que también hacen falta. Nosotros estamos en la plataforma Juntos por los Bosques y suscribimos esas necesidades, pero también como sociedad científica tenemos la obligación de ofrecer lo que mejor sabemos hacer, que es la mejor ciencia que tenemos disponible en España. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días, soy Miguel Cabrera, soy ingeniero de montes. Quería hacer un comentario un poco general a lo que han estado diciendo los 4 representantes. Se han estado echando, en fin, los perros unos a otros sobre el tema de política forestal. En los 40 años de democracia que llevamos, la política forestal prácticamente no se ha tenido en cuenta
básicamente en ningún momento de las legislaturas que han presidido tanto PSOE como Partido Popular. Esa es la primera. Carecemos de una política forestal. Entiendo que además a nivel estatal es muy complejo porque hay 17 comunidades autónomas, cada una con su propia política o inexistente política forestal. En segundo lugar, he estado escuchándoles, hablando mucho del cambio climático, problemas de incendios. La representante del PSOE me parece que le he contado 7 veces el desarrollo económico del mundo rural, que también han mencionado todos los demás. Veo que existe muy buena voluntad, pero existe muy poca parte práctica en poner este desarrollo económico que están diciendo tanto del mundo rural en las diversas políticas autonómicas que ponen en marcha en las comunidades donde están ellos presentes. Creo, una percepción que al menos yo tengo, no sé si es del sentir general, pero yo hablaré en mi nombre, uno de los grandes problemas que tenemos precisamente para poner en marcha el desarrollo rural, ese desarrollo rural que pasa por un desarrollo económico que evite además la despoblación, que también ustedes han mencionado, es precisamente una elevada traba legislativa a un enorme cúmulo de legislación superpuesta de muchos sectores que al final impiden precisamente en buena parte ese desarrollo rural. El desarrollo rural pasa, en mi opinión, por una gestión del medio natural. No tenemos que ver el mundo natural, los bosques, como una horna, como algo que no se puede tocar. El motor del cambio del desarrollo rural pasa por el motor económico, la bioeconomía que ustedes mismos están diciendo. Una de las cosas que teníamos que clarificar entre todos es dejar de pensar que esto es una urna que no se puede tocar. Es necesaria la gestión económica, la gestión forestal. El representante de Podemos, bueno, hablaré un poco en todo caso, de Compromís, de los que ustedes son socios, si no me equivoco, en el Gobierno valenciano, pues están poniendo muchísimas trabas al desarrollo económico de estas poblaciones rurales, precisamente por unas trabas legislativas a los aprovechamientos forestales de todo tipo. El cambio climático se palía en muy buena parte y tenemos herramientas ya publicadas entre el mundo científico, forestal, bueno, y natural y ambiental. En buena parte del cambio climático se va a paliar con gestión forestal activa. Y que además esa gestión forestal activa contra el cambio climático, contra los incendios forestales, pasa por un movimiento económico importante. El despoblamiento pasa por una gestión económica muy importante de todo el mundo rural. No nos metan, no pongan frenos, no pongan palos en las ruedas para este desarrollo rural con unas trabas legislativas, entre otras cosas, muy importantes. En una sala adyacente, aquí mismo, hemos tenido esta mañana un taller sobre gestión forestal para la conservación. Y estamos hablando de la conservación. Ha sido una clase magistral a la que hemos asistido de modelos de silvicultura enfocados a la conservación. Y es silvicultura activa, junto a zonas que evidentemente nunca vamos a llegar a tocar. Eso es una de las cosas que yo creo que deberían todos los políticos que están en la mesa dejar de lado unas cuestiones ideológicas o políticas y pasar a unas cuestiones técnicas. Escúchennos a los técnicos, es lo único que yo les estoy pidiendo. Ya nos vemos. Muchas gracias. Buenas, soy Ignacio Arenales de ASEJA, la Asociación de Empresas de Parques y Jardines. Quería poner el foco en un punto que no se ha tocado y que me parece fundamental en lo que es la gestión forestal. Estamos todos de acuerdo en que la gestión forestal es muy necesaria, todos queremos que se gestione el monte, perfecto. ¿Cuál es el problema? El que yo veo aquí y que veo en otros foros, ¿no? Al final, pues el presupuesto, ¿no? Como han mencionado, el 80% se destina a extinción y el otro 20% pues, no da para todas las grandes propuestas que tenemos, ¿no? Entonces, en este contexto de presupuestos bastante limitados, no solo en el sector forestal, sino en todos los sectores,
Yo quiero plantear la siguiente cuestión, y es, en este contexto, ¿qué papel va a tener la colaboración público-privada en la gestión del monte? Eso es algo que no se ha mencionado y que creo que es fundamental, no solo para el presente del sector, sino también para el futuro. ¿Alguien queréis contestar alguno a esta pregunta? A ver, de la mesa. ¿No? Bueno, pues entonces seguimos y las cogemos todas y después. Vale. Sí, hola, se oye, ¿no? Sí, buenos días. Soy Gerardo Moreno, de aquí de la Universidad de Extremadura. Y yo, bueno, simplemente un indicador de la poca prioridad que se le ha dado a la gestión forestal como movilizadora de recursos, de riqueza o simplemente de gestión de territorio, es que ya en el 2003 la Ley de Monte pues, creaba la figura de los planes comarcales de ordenación de recursos forestales que prácticamente no se ha utilizado en casi ningún territorio. Apenas se han redactado algunos, aprobado muy poco, con memoria económica creo que ninguno, y creemos que puede ser esa herramienta que nos permita precisamente alcanzar tantos objetivos y tan complejos como tenemos, ¿no? Porque el territorio es muy diverso. Hay sitios donde tenemos muchos bosques, pero a lo mejor no tan buenos. Hay sitios donde necesitamos bosques o mejores bosques. Hay sitios donde puede sobrar bosque porque no somos capaces de gestionar lo que hay y nos genera problemas. En definitiva, esa diversidad de territorios creemos que debe ser gestionada a través de aterrizar un poco más a un espacio más local, como puede ser con esos planes comarcales de ordenación de recursos forestales que prácticamente no está aplicando ningún territorio ni ningún partido. Recoge esas dos y ya que contesten. Gracias, buenos días. Soy José María Solano, trabajo en el Ministerio de Agricultura, soy ingeniero de montes. Y la verdad es que oyendo a nuestros 4 representantes políticos sus discursos, pues uno se da cuenta de que hay un consenso de principios bastante importante. Es decir, todos piensan más o menos lo mismo en los grandes principios que se pueden aplicar a las políticas forestales. Sin embargo, es verdad que el diablo está en los detalles y que cuando ya descendemos un poco ya empiezan a aparecer las primeras discrepancias y según vayamos descendiendo cada vez más al terreno deberían de ir apareciendo más, ¿no? Partiendo de la base de que la política forestal en general debe ser una política de Estado, aunque solamente sea por el periodo de tiempo en el que se va a aplicar, es decir, cualquier política forestal menos de 50 o 60 años no tiene sentido planteársela. Lógicamente el vaivén de partidos políticos que están gobernando en 50 o 60 años puede ser absolutamente, vamos, estratosférico, ¿no? Pueden cambiar. Yo lo que quiero es aprovechar la oportunidad para pedir a los 4 grandes partidos políticos o los partidos más representativos un poco de generosidad. Lo mismo que el sector en sí nos ha demostrado que todos los sectores, cada uno en particular, puede ceder de sus intereses personales o sectoriales una parte en aras de un interés común en el cual es fácil llegar a un consenso y plantear cosas como la de Juntos por los Bosques, que tiene un objetivo basado en 8 o 10 puntos que más o menos todos están de acuerdo y olvidan lo suyo y se ponen a defender eso, y luego cada uno defiende lo suyo, evidentemente, pero en principio todos juntos defienden esa parte. Yo pediría a los 4 partidos políticos que tienen, digámoslo así, protagonismo, o es previsible que tengan protagonismo en el futuro en nuestras cámaras legislativas, no solamente en el Estado, sino también en las comunidades autónomas, un mucho, a lo mejor, de generosidad y de sentarse a discutir los detalles para llegar a cuestiones comunes que nos hacen falta a todos, y cuando digo a todos, no digo a todos los forestales, digo a todos los españoles. Simplemente eso es lo que quería hacer, un llamamiento a la generosidad y a olvidarse un poco de las cuestiones partidistas para llegar a una política de Estado consensuada que tenga una cierta estabilidad durante los próximos años. Muchas gracias. Vale, a ver, por favor, un poquito de brevedad para que puedan intervenir. Sí, voy a ser muy breve. Vale. Bueno, soy profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Facultad de Derecho.
Llevo mucho tiempo trabajando este tema de montes y siguiendo la evolución normativa y política. Una de las cosas que quiero decir es que creo que hay un gran déficit de que los juristas nos impliquemos en este tema, porque no da dinero y por eso mis compañeros todos se dedican al urbanismo, que es lo que da dinero, ¿no? Pero es fundamental, porque muchas veces se ven carencias graves, ¿no? A la hora de abordar estos temas, porque no se puede, es una materia claramente multidisciplinar. Entonces, no se puede basar todo en la economía, bioeconomía, pero si no hay medidas normativas, pues eso no va a ningún lado. Bueno, entonces, estamos hablando de figuras en poner en marcha, pero tenemos ya figuras que se pueden utilizar y están sin explotar. Por ejemplo, contratos territoriales, una figura clave que a la Administración se le vuelve los dedos duendes porque no saben qué hacer. Hace poco me invitó el Cabildo de Tenerife para ponerlo en marcha y la Comunidad Autónoma en contra absolutamente de eso. Está previsto en la ley y en un reglamento estatal. Solo queda un pequeño desarrollo normativo y ni siquiera eso por la parte de la Comunidad Autónoma. ¿Por qué no se pone en marcha? Política agraria común. No hay una política forestal europea, pero sí hay una política agraria común que cada vez incluye más medidas forestales. La actual, 2014-2020, en el Pilar 1, Greening, en el Pilar 2, Plan de Desarrollo Rural. He hecho un recorrido de los planes de desarrollo rural y no incluyen las medidas necesarias. Y hay dinero que se pierde. Otros estados lo saben aprovechar, nosotros no. Ese es el llamamiento. Entonces, cosa de las comunidades autónomas, pues los partidos, que sois los que estáis ahí, incentivar que eso se haga, porque hay mucho dinero que se pierde. Y estamos diciendo, necesario ordenar los montes, pues casi no hay medidas dedicadas a la ordenación de los montes, salvo Cataluña, pocas más. Pero no, es más en prevención, incendios, restauración, pero vamos a ordenar montes que prácticamente no están ordenados. No hay planes de gestión. Y como tampoco hay PORF, pues entonces están sin ordenar. Y si están sin ordenar, no se pueden sumar a la política agraria, porque es necesario que estén ordenados. En Finlandia mandaron un correo con el plan de ordenación a los montes que no estaban ordenados. Si en 15 días no contesta, se entiende aprobado por silencio positivo. Claro, así es. Entonces, todos están aprovechándose de la PAC. Nosotros no. Vamos a ver. Hay que ponerse en marcha. Bueno. Espera que conteste. ¿Quién quería intervenir? Sí, muchísimas gracias por las intervenciones. De todas las intervenciones sí que quisiera destacar tres cuestiones. Una que no ha sido tenida en cuenta y otra que quizás convendría alguna puntualización. La primera es que realmente, lo he intentado decir en la primera intervención, tenemos un problema muy grave de abordar en la Administración española las cuestiones transversales. Y se ha hablado del agua por parte del representante de Unidos Podemos. Hay un tema fundamental, pero la gestión de las confederaciones es prediluviana, hay que reconocerlo y se limita estrictamente a las competencias de una profesión concreta y evidentemente ignora todo aquello que está fuera de esa profesión. Es decir, desde el primer dique hasta la depuradora todo está incluido, se puede mejorar o no. Pero los water towers, las torres del agua que son las montañas y los bosques de montaña no existen porque esa profesión no es competente, ni la hidrología fina. Y podemos exigirle que de una forma inercial la Dirección General siga con temas de restauración hidrológico forestal, pero es que la estructura lógica son las confederaciones. Y tendremos que modernizar las confederaciones que se han quedado, no sé si en el franquismo o en la dictadura de Primo de Rivera. Y nadie lo aborda, porque tiempo ha habido para haber abordado esto, y formaciones políticas también para haberlo hecho. El otro aspecto que también vemos, se han comentado los PORFs, es que esto es la lucha a ver quién llega antes. El urbanismo imponiendo su criterio, los PORF donde están imponiendo su criterio. Hace falta una ordenación territorial integral que incluya la predicción de desastres y nadie imponga su criterio sectorial ni profesional. Los arquitectos imponen uno, los biólogos imponen de biodiversidad si pueden, los forestales si podemos con el PORF, que nunca llegamos. Eso no es una... Solo hay un territorio. Hay que acabar esa visión de que existen 50 territorios en el cual cada uno impone su criterio y que sean coherentes. Es más complicado, pero es fundamental. Luego, se ha comentado un poco los riesgos de cambio climático. Todos lo sabemos. Pero primero, hay cosas que contradicen. De las primeras especies en expansión de este país es el haya.
Y quizá en Montejo la no actuación también sea una causa del problema. Y evidentemente, en todo caso, si tenemos un riesgo de cambio climático, los bosques pueden actuar. Si lo que aplicamos es la actuación, se quemarán antes y la aportación modesta o moderada de los bosques se pierde. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la conclusión que sacamos del problema. Y el último aspecto, y ya sé que es un campo de minas, es el tema de los agentes. Vamos a ver, quizá el argumento más fácil sea de tipo económico. Lo que se pretende aquí es ir al modelo italiano, que es el peor de los modelos forestales de Europa. Vamos a cualquier índice. Italia es el peor modelo. Se separó de la Administración Forestal perdió el pie y la gestión italiana es de las peores. Segundo, ningún país, salvo Italia, ha ido a transformar la Administración Forestal en un instrumento represivo. El recorrido de la represión no va a ningún sitio. Al contrario, la política forestal más exitosa es una administración, insiste, en la gestión, en los servicios, en la integración con el mundo rural, porque solo hay un mundo rural. La visión represiva no va a ningún lado. Tercer aspecto. Lo que se pretende es generar una policía ambiental. ¿A costa de quién? Del exiguo presupuesto forestal. El presupuesto forestal es autonómico y las autonomías ¿a qué lo dedican? A extinción y a personal, capítulo 1, porque lo demás viene del PDR y es posible o no. Si quitamos el 80%, que es los agentes forestales, hacer de todo, basuras, ordenación de territorio y demás, estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Que tiene que haber una policía ambiental, perfecto, pero no a costa del último presupuesto que tiene la Administración Forestal. Y luego hay otro tema. ¿Se imagina alguien una sanidad en la cual los enfermeros van por otro lado de los médicos? Por desgracia, lo que quiere el mundo sindical está defendiendo eso, es ese modelo. Y eso, evidentemente, no es nada coherente, es un corta y pega y, evidentemente, refuerza el enfoque parcheado y oportunista de la política forestal. Hace falta un enfoque mucho mayor. Y por mi experiencia internacional en FAO, puedo decir que los países donde funciona el sector forestal es porque tienen una guardería forestal que cubre todo el territorio y con un agente forestal responsable de una zona concreta, no unos que queman gasolina donde nadie es responsable de la gestión. Esa es la presencia. ¿Por qué el Magreb funciona todavía o Turquía? Porque tiene esa administración forestal que se basa en una guardería forestal que cubre el territorio. Donde no la hay, y países ricos como Líbano que no la tienen, no funciona. Los costes son carísimos, no funciona. Es fundamental esa presencia en el territorio y lo que se ha conseguido en este país ha sido gracias a la presencia territorial de los agentes forestales. Habrá que ver cómo lo merecemos. Mejoramos la formación, los niveles, el apoyo, pero desmentir y desmontar no nos llevará a ningún sitio. Por ahí no han intervenido. 5 minutos. Es que pensaba que habíais dicho hay 20, perdón. Vale. Bueno, pues entonces. Una cosa junta. Bueno, venga, 5 minutos. Vamos. 5 minutos. Lo siento no contestaros. La provincia con más montes ordenados creo que es Segovia. Bueno, muy claro. Pero es que esto no puede pasar de hoy, de verdad. Ha habido mucha demagogia ya con el tema de la ley de incendios y es que no puede pasar de aquí. Además, tengo las 3 leyes de incendios en la mano. ¿Dónde narices pone eso? Perdón, de montes. ¿Dónde narices pone eso? Primero, Código Penal, 1995. Solo se ha cambiado una vez este artículo. Lo hemos cambiado nosotros para aumentar las penas. Y dice el Código Penal: en todos los casos previstos en esta sección, la sección de incendios, los jueces o tribunales podrán acordar la calificación, dice podrán, la calificación del suelo en zonas afectadas, que no se pueda modificar en 30 años. Acuerdo institucional del Senado de hace 2 días, de todos los partidos, de absolutamente todos. Y dice, el Senado manifiesta su preocupación por el grave incendio declarado en el entorno de Doñana, que ha afectado a una parte importante del Parque Natural, e incide en la importancia de reforzar la prevención y la labor de vigilancia para evitar siniestros como el acaecido. Y bueno, que las administraciones competentes, en el marco de la legalidad, se proceda cuantamente a la restauración del espacio ambiental. Aquí no dice que hay una ley de montes que permita recalificar, si está importante. ¿Por qué no está aquí? Aquí están todos los partidos. Una cosa es lo que se dice en la calle, en los periódicos, en las redes sociales, que son medios de comunicación privados también algunos de nosotros, y otra la que se dice en las cámaras, que cuidado, allí se hacen las leyes y allí nadie se atreve a decir eso. Entonces, no se puede decir que el PP modificó la ley de montes de la anterior legislatura, 2012, para que se pueda recalificar el suelo forestal, porque la ley 2003, que a nadie se le ha ocurrido mirar el artículo 39, dice: delimitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico, informe vinculante.
El que se cambió fue... Es que no acabo. Bueno, decir que eso es mentira. Y además, si en algún incendio, y así lo dice la ley, por cierto, tienen que ser las comunidades autónomas, si en algún incendio se recalificara algo que no se puede, es que no se puede. La única manera de cambiar es porque pase una infraestructura. Esa parte tiene que hacerse monte público en un rastrojo de al lado, hay que cambiarlo a monte, hay que compensar lo que se ocupe por más monte, porque esto no se ha contado. Y además, declarar de interés, una ley, etcétera, etcétera. Claro, es que esto es tan grave que se nos acusa. Es que no, me dicen los... Vale, pero solo, las gracias, porque es que no me dejan... Dos cosas, 30 segundos. En primer lugar, la política forestal es una política de Estado. Efectivamente, todo lo que tiene que ver en la lucha contra el cambio climático trasciende a una legislatura y, por lo tanto, efectivamente, estamos trabajando en intentar buscar el máximo consenso posible para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y nada más deciros que muchísimas gracias por todas las aportaciones que nos habéis hecho y que espero que la comunicación siga siendo fluida entre vosotros y nosotros. Gracias. Lo mío son 10 segundos. Gracias a todos por vuestras aportaciones. La política forestal es una política de Estado, por supuesto, y desde aquí pongo mi grupo parlamentario a vuestra disposición y a disposición del otro grupo parlamentario para llegar a acuerdos que de una vez por todas solucionen estos problemas. Gracias. Bueno, pues yo también quiero agradecer la invitación, el debate. He tomado nota de muchas cosas. Por supuesto, en unas estoy de acuerdo y en otras no tanto. Lamento que no hayamos tenido tanto más tiempo para debatir, pero desde luego estoy también a vuestra disposición y dispuesto a continuar este debate en el foro que consideréis. Muchas gracias. Se acabó. Bueno, gracias a todos. Nos vamos. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Vamos a continuar ahora con la clausura en el auditorio, que vamos a tardar en llegar casi 10 minutos, por eso es las prisas. Hasta luego.